Buenos días a todos de nuevo. Estamos en este curso de verano sobre resolución de conflictos, paz, género y desarrollo, en el segundo bloque que hemos dedicado o estamos dedicando a desarrollo y paz sustentable. Las dos siguientes ponentes y ponencias van a estar entre sí en cierto modo relacionadas, aunque desde perspectivas un tanto diferentes. La primera correrá a cargo de Marco Boaría. Él es jefe de la Unidad de Recursos y Desarrollo de ALDA, la Asociación Europea para la Democracia Local, desde el 2004. Tiene una experiencia de más de 15 años trabajando en el campo internacional y en lo que respecta a desarrollos de proyectos ha estado trabajando en diferentes sectores con diferentes programas de la Unión Europea y cooperando con varias direcciones generales de esta entidad, de la Comisión Europea. Ha trabajado además como coordinador de proyectos con especial énfasis en la democracia, la participación, la juventud y como supervisor externo de proyectos europeos desarrollados por entidades públicas y privadas. Es CEO de ALDA Benefit Corporation y además desde 2015 es también CEO de JEI Europa, un grupo europeo de interés económico en el que participa ALDA y el municipio de Monfalcone en Italia, muy activos en el marco de la cooperación territorial europea. Su ponencia la ha titulado Agencias para la Democracia Local, un instrumento para el desarrollo democrático en territorios postconflictos y hoy olvidados en Europa. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias por la invitación a este seminario muy interesante y con audiencia muy interesante también. Antes de todo, pido disculpas en adelante por mi nivel de español. No es un idioma que utilizo a nivel profesional. A lo mejor me saldrá algunas palabras en inglés, pero estoy seguro que nos vamos a entender igual. Y bueno, trabajo por la Asociación Europea para la Democracia Local, que es una ONG francesa. Tiene su headquarter en Estrasburgo, en Francia, y ha sido creada por el Consejo de Europa en el 99, sobre todo con un enfoque sobre, digamos, lo que estaba pasando en la ex Yugoslavia en los años 90. ¿No? Y mi exposición tiene dos partes. La primera, os presento qué hacemos, cómo trabajamos, el modelo de las agencias de la democracia local, que por eso ha sido creado, digamos, del Consejo de Europa en el 99. Bueno, antes, en el 99 ha sido creada la asociación ALDA. Y después os presento algunos proyectos de terreno que vamos desarrollando con nuestra agencia, sobre todo en los Balcanes, en el este de Europa, en Ucrania, donde tenemos también agencia desde hace algunos años. Y entonces una primera parte del modelo, una segunda prácticas concretas de cómo trabajamos sobre todo con este instrumento de las agencias. Bueno, ALDA, este es un mapa de donde trabajamos, en los países donde trabajamos y donde tenemos esta agencia, que voy explicando después el modelo y cómo lo hacemos. Actualmente tenemos agencia de la democracia local en todos esos países. Entonces, como veréis, tenemos agencia en los Balcanes, en Ucrania, Moldova, Georgia, en el este de Europa, y también hemos abierto la primera en Túnez el año pasado, porque también es, digamos, una frontera muy interesante. Y digamos que la asociación trabaja sobre todo para mejorar el buen gobierno a nivel local. Aunque somos una organización internacional, tenemos diferentes oficinas que os voy explicando después. Nuestro nivel de trabajo es el nivel local. Nos gusta trabajar a nivel municipal, involucrando autoridades locales, ONG, ciudadanos, para encontrar soluciones a problemas comunes. Y lo hacemos de diferentes maneras. Las agencias de la democracia local lo hacen en estos países. Entonces, como he dicho, tenemos agencia digamos, en la área de vecindad de la Unión Europea,
Entonces, Balcanes, donde hemos nacido, digamos, al este de Europa, los 5 países del Eastern Partnership, y en el Mediterráneo desde hace algunos años. ALDA es una asociación de miembros que tiene más de 300 ahora, en este momento. ¿Quiénes son los miembros de la organización? Son la mayoría autoridades locales, municipales, ayuntamientos, provincias, regiones, que trabajan con nosotros para desarrollar proyectos que casi siempre tienen una perspectiva internacional. Entonces, ponemos juntos diferentes ayuntamientos, diferentes ONG de diferentes países para encontrar una solución que puede ser común a través del intercambio de buenas prácticas, la innovación y, digamos, también fomentando los valores europeos a través de un trabajo conjunto. Aquí veréis la mapa donde trabajamos. Trabajamos no solo alrededor de Europa, sino también en Europa, que hay mucho que hacer en Europa. Lo comentaba antes con Borja, yo soy italiano, me he sentido llamado en causa muchas veces esta mañana, sobre todo en este momento, digamos, sobre todo sobre el tema de la migración y otros temas. Entonces trabajamos muchísimo también en Europa, en todos los países, 27,5 digamos por el momento, con Brexit en marcha, y donde tenemos también socios, ayuntamientos, provincias, regiones y ONG. Más o menos 50% de autoridades locales y 50% de ONG y asociaciones. Asociaciones o otros actores, también universidades, tenemos nuestra red, porque creemos muchísimo que el buen gobierno se puede conseguir solo a través de una estricta colaboración de decision maker, autoridades y sociedad civil. Entonces también la red misma expresa esto, una fuerte colaboración entre las autoridades y asociaciones. Como veréis, tenemos bastantes socios en Italia, eso por motivos históricos, porque ALDA ha sido creada en el 99, digamos casi al final de la guerra, digamos los Balcanes, para coordinar las agencias que existían antes, que la primera se ha abierto al principio de los años 90. Y claro, teniendo la ex Yugoslavia muy cerca a Italia tenía muchísimas, digamos, relaciones durante la guerra de ayuda, de cooperación. Entonces, por motivos históricos, tenemos ahora más o menos 70 socios de Italia, casi todo el Adriático es socio de ALDA por el motivo que tenía la guerra justo enfrente, a pocos kilómetros, solo cruzando el mar en los años 90. No trabajamos solamente con socios, digamos, tenemos también muchísimos partners de proyectos y actividades. En esta mapa podéis ver Plus 215, que son los socios con los cuales estamos trabajando actualmente. En los proyectos que tenemos ahora, si vamos atrás, desde cuando hemos empezado, hay más de 1000. Ahora tenemos 215 socios en proyectos que estamos desarrollando en este mismo momento. Después voy a explicar cuáles son estos proyectos y algunas prácticas concretas que estamos desarrollando. ¿Qué son las agencias de la democracia locales? Antes de todo, como he dicho antes, es un programa creado por el Congreso de los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa al principio de los años 90. La primera agencia se ha abierto en Serbia en el 92, a Subotica, y Osijek en Croacia el mismo año durante la guerra. Con el objetivo no, digamos, de facilitar ayudas humanitarias, que hacía falta, por supuesto, pero ya con el objetivo de desarrollar práctica democrática en las ciudades donde se creaba la agencia. Claro que durante la guerra había otras urgencias y han trabajado por lo que hacía falta, pero el objetivo primero es promover prácticas y procesos de democracia local, activar procesos de democratización.
Estas agencias están soportadas de la cooperación descentralizada. Son localmente registradas, porque el modelo que tenemos en cuenta es de favorecer en inglés, local ownership, la titularidad local, no sé si se dice así en español. Son localmente registradas y tiene staff local, tiene trabajadores locales. Nosotros nos trabajamos con expatriados, trabajamos con gente. Entonces, en esta agencia de Serbia, Kosovo, Albania, Armenia, Georgia, trabajan gente locales y la agencia está ella misma registrada localmente. Pero tiene una perspectiva transnacional, como los socios de la agencia son autoridades locales de Europa, ONG de otros países, que forman una plataforma permanente. Y no solo ayuda, digamos, un poquito a nivel financiero para que la agencia pueda operar, pero sobre todo trabajan juntos para desarrollar programas y proyectos, actividades juntas. Y después os enseño algunos ejemplos, digamos, de socios. Por ejemplo, tenemos también algunos socios en español. La agencia de Túnez, que está en Querúan, es soportada también de un socio español, que es el Fons Mallorquí, de Palma de Mallorca. Ellos soportan la agencia en Túnez. Soporta con una pequeña, digamos, contribución financiera, pero sobre todo soporta trabajando juntos en este país. Y cruzamos, digamos, nuestras acciones y hacemos un impacto también donde tenemos la agencia, pero también en Palma de Mallorca. Como se decía antes, esto ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ahora se habla muchísimo de localización de ODS. En cualquier lugar hay que trabajar por eso. Entonces también este sistema, este modelo de plataforma permanente de socios y agencia mira a promover este sistema, esta, digamos, estrategia. Tenemos 14 LDAs, Local Democracy Agencies, que en este momento tiene 125 socios. Hay 125 ayuntamientos, ONG de toda Europa que soportan las agencias. Pensáis en una plataforma permanente de 125 autoridades locales, ONG, que trabaja para promover la democracia local en todos estos lugares. No es solo la agencia ella misma, son 125 actores de toda Europa que trabajan por eso. Aquí veréis la mapa, digamos, de donde tenemos esta agencia. Las primeras se han desarrollado en los Balcanes, después nos hemos movido con la experiencia de 15 años de Balcanes en el este de Europa, la primera en Georgia, Armenia, hace 3 años en Ucrania, donde tenemos 2, en Dnipropetrovsk y Mariupol. Mariupol está en el Donbass, el área del conflicto, después os digo algo. Y la última en Chimislia, en Moldova, el año pasado. Y al final hemos ido al sur y hemos abierto la primera en Túnez. Y este año vamos a abrir la primera en Morocco, en Tetuán. Y, por ejemplo, siempre con el soporte de Fons Mallorquí y Menorquí también, que están trabajando muchísimo con Marruecos y con la zona de Tetuán. Entonces nos hemos cruzado y vamos a poner en marcha sinergias y cooperación para obtener un impacto más importante. Como he dicho antes, digamos, la misión del ALDA es promover el buen gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? A nivel local, con esta red transnacional que incluye diferentes actores, buen gobierno incluye muchísimas cosas. Digamos, es un sistema, es un modelo, pero en términos de temas puede incluir educación, cultura, deporte, desarrollo económico, igualdad de género, juventud, voluntariado. Entonces, estos son todos, digamos, los temas que tratamos a través de nuestros proyectos de diferentes maneras. Y claro, escuchando y yendo donde hace falta ir para promover, para solucionar, para ver cómo se puede, digamos, ayudar una comunidad a crecer y a desarrollarse en este sentido.
ahora somos más o menos 18 años, desde el 99, y hemos desarrollado más de 250 proyectos en estos, digamos, primeros años y financiado la mayoría de la Unión Europea en diferentes programas. Pero no solo, también trabajamos muchísimo con el Ministerio de Extranjeros, otros donantes, fundaciones, depende, digamos, dónde queremos enfocar y cuáles son los temas que tratamos. Como área, he dicho, trabajamos en Europa y alrededor. De vez en cuando salimos de esta área, digamos, cuando nos pide, digamos, nuestra experiencia concreta. Hemos hecho algunos proyectos en Ecuador, en Togo, en China, pero claro, son excepciones. El enfoque de ALDA es Europa, neighboring countries, área de vecindad de la Unión Europea, que tiene particulares instrumentos de preadhesión por los Balcanes para que se facilitan la entrada en la Unión Europea y de instrumento de vecindad por la Europa del Este y el Mediterráneo. Entonces, esta tiene un poco un resumen de los números que he dicho. Entonces, 40 países, más de 300 miembros, 215 partners y otra. Hemos hecho un cálculo, digamos, sí, aproximativo, claro, pero digamos con todos estos proyectos creemos que hemos impactado sobre 25 millones de personas desde cuando hemos empezado a trabajar en Europa y esto nos pide, digamos, una cuenta bastante, es aproximativa, pero bastante bien calculada, digamos, porque ALDA es una de las 20 redes que tiene un diálogo estructurado con la Comisión Europea en el tema del buen gobierno, que tiene que decir que hay 20 redes en toda Europa que comunican regularmente con la Comisión Europea para desarrollar políticas, programas, para, digamos, llevar la voz de los ciudadanos a nivel europeo. Somos, digamos, un cuerpo intermedio para que la Unión Europea pueda recoger feedback, ideas y pueda desarrollar políticas y programas, sobre todo en los programas Europa con los ciudadanos, que tiene un enfoque sobre buen gobierno, aunque es uno solo de los programas con los cuales trabajamos muchísimo con Horizonte 2020, que es el programa de investigación que tiene una parte práctica de validación de las investigaciones, del programa de la he escuchado antes una pregunta a los ponentes de esta mañana sobre racismo, xenofobia en programa específico de DigiJustice y trabajamos con eso muchísimo en Europa y alrededor. Y claro, todos los programas que enfocan sobre las áreas, digamos, de vecindad, Balcanes, Este Europa y Mediterránea. Hemos puesto un título, Agencia de la Democracia Local, nuestro largo viaje, como he dicho antes, creado en el 92, principalmente para fortalecer la democracia local, el diálogo interétnico, que es todavía algo muy importante en los Balcanes y no solo. Creo que después Borja va a hablar también de esto. Por ejemplo, Mostar no tiene un gobierno desde hace el 2012, no lo consigue, un gobierno local. Y tenemos una agencia en Mostar que imagina cómo puede elaborar poniendo, digamos, en contacto autoridades locales cuando la hay y asociaciones. Mostar es todavía una situación muy peculiar, de un lado muy interesante, pero muy peculiar como área, y trabajamos ahí desde el 95. También promoción de respeto de los derechos humanos y desarrollo continuo. Y lo hacemos como practitioner. Implementamos acciones y proyectos y casi siempre con una perspectiva transnacional para promover este tipo de colaboración a nivel europeo y no solo. Como he dicho antes, son localmente registradas y esto nos gusta subrayarlo mucho. Digamos que el modelo es crear agencia que se pueda desarrollar sola, digamos. ALDA es la coordinadora. Nunca le dejamos solas, digamos, la coordinadora, pero ellos son localmente registradas. La gente que trabaja es gente locales. La única sesión que hemos tenido es en Mostar.
que ahora la delegada es una de Mostar. Pero los primeros años era imposible elegir cualquier persona de Mostar para ser delegada, porque cualquier selección era de una parte o de la otra. Entonces hacía falta una persona neutral. Entonces en Mostar los primeros años había un delegado internacional. Y ahora, aunque haya también muchos, digamos, problemas en Mostar, tenemos todavía una delegada local. Y un poco, siempre las agencias tienen el apoyo de la autoridad local donde están. Pedimos un commitment, un apoyo muy fuerte de la autoridad local donde establecemos la agencia. Y aquí hay digamos las 7 que tenemos ahora. Una está en Kragujevac, en Serbia, al sur de la Serbia, Prijedor en Bosnia, Nikšić en Montenegro, Subotica en Vojvodina al norte de la Serbia, y Kosovo a Peja, Mostar, Zavidović en Albania, en Bosnia, y Vlora en Albania. Todos tienes 4, 5, depende mucho de la situación, partenariados, socios internacionales. Por ejemplo, la agencia de Kosovo tiene un ayuntamiento de Suiza. No sé si habéis visto el partido de los mundiales. La mitad de la polémica que ha habido, había jugador de Suiza porque hay muchísima gente de Kosovo en Suiza. Entonces, este ayuntamiento que había, digamos, hospitaba muchísima gente de Kosovo, quería tener una relación estrecha con el Kosovo mismo a través de la agencia y trabajan juntos, digamos, para promover cooperación y desarrollo. En este sentido, con esta, digamos, ownership, hay agencias que tienen 25 años de vida, que en los Balcanes hay muy pocas ONG que tienen 25 años de vida en términos de sostenibilidad. Este sistema, registración local, pero con una coordinadora internacional y esto apoyo gracias a la cooperación descentralizadas, siguen trabajando todas las agencias que han sido creadas por el programa del Consejo de Europa al principio de los años 90. Tenemos también, esto se repite, pero tenemos también 3 agencias en Croacia, que ahora estarán celebrando la final, pero no se llaman más Agencia para la Democracia Local desde cuando la Croacia entró en Europa. Ha cambiado el sistema, digamos que ahora nos apoyan las otras agencias en su trabajo, pero digamos que cuando entran en Europa son una ONG que colabora con nosotros, pero tiene más independencia. Digamos que las agencias se puede abrir, la abrimos solo en territorios no europeos. Es claro que en los Balcanes hay también este objetivo de utilizar las agencias para promover la entrada de los Balcanes en la Unión Europea. Entonces tenemos 3 agencias en Sisak, en Osijek, en Istria, en Croacia, que están todavía involucrados e incluidos en nuestros proyectos, pero tiene otro, digamos, otro estatus ahora. Algunos ejemplos muy en breve. También los Balcanes son muy jóvenes, entonces un enfoque de todas las agencias es sobre la participación juvenil. Tenemos un proyecto también estructurado que incluye todas las agencias y todas las ciudades para promover una red en inglés se dice Youth Engagement Worker. Entonces, jóvenes que facilitan y que promueven la participación de otros jóvenes a nivel local. Tenemos una red en todos los Balcanes que trabaja sobre esto. También en Serbia, otro ejemplo de, digamos, nuestros ciudadanos para nuestra municipalidad. Y Mostar, Elect Mostar, como he dicho antes, no tiene un gobierno local, hay solo el alcalde. Y nosotros hemos desarrollado un proyecto Elect Mostar también para favorecer un sistema electoral más participativo y para incluir a los ciudadanos en los procesos decisionales.
Esto ahora un poco. Nos movemos un poco al sur, la primera en Túnez, como he dicho antes, en Tunisia. Digamos que aquí nos enfocamos en el promover el proceso de descentralización, que no hay muy fuerte, y como sabéis, digamos, descentralizar es una de las etapas para favorecer la participación de los ciudadanos. Si hay solo un gobierno central, para decirlo muy en breve, es difícil promover participación. Entonces, estamos promoviendo un proceso de descentralización administrativa. Las agencias y ALDA misma está muy enfocada en la promoción también en los Balcanes, en el este de Europa, de Public Administration Reform, reforma de la pública administración, y con el sentido de encajar, digamos, siempre más la participación de los ciudadanos en los procesos decisionales. Somos también una organización que pone en marcha el Código de Buenas Prácticas de la participación de la sociedad civil en los procesos decisionales, que ha sido lanzado del Consejo de Europa, que es un manual muy operativo, y ALDA es una organización que pone en marcha, digamos, este código del Consejo de Europa en todos los países donde trabajamos. No trabajamos solo en Túnez, también en Marruecos, donde he dicho antes, vamos a abrir la primera agencia en Tetuán, del área de Tetuán, y tenemos proyectos en Argelia también, aunque ahora todavía no hablamos de agencia de democracia local. Porque abrir una agencia de democracia no es que uno entra en un país y diga, venga, ahora pongo aquí una oficina. Es un proceso largo, necesita relaciones muy fuerte, necesita tiempo. Siempre se empieza desarrollando relaciones y actividades, y cuando se ve que la cosa está madura bastante, vamos a ver si podemos, digamos, realizar esta plataforma permanente que nos da más, digamos, seguridad, más cooperación y a lo largo plazo. Está claro que también, como ha dicho la ponente de antes, también hablar de democracia local es un tema sensible. Hablar de democracia. Nosotros también tenemos algunos países donde ninguno de nosotros puede entrar, sobre todo en el este de Europa, no en los Balcanes ahora se entra, digamos, en el este de Europa. Y hay países donde está todavía muy lejos pensarlo, de solo intentar hablar de una democracia local, sobre todo en 2 de los 6 países del este de Europa. Tenemos proyectos, trabajamos con socios y esperamos que un día se pueda, digamos, estabilizar la situación y se pueda trabajar con más energía y más, digamos, enfoque sobre nuestros temas también en estos países. Estos son 2 ejemplos de, digamos, algunos de nuestros encuentros para abrir la agencia en Marruecos y la inauguración, digamos, de la agencia en Túnez. Tercera área es esta de la agencia en la Europa Oriental, donde, digamos, las prioridades aquí son un poco diferentes, pero depende también del país. Entonces, desarrollar cooperación local y descentralizadas de múltiples actores, participación ciudadana, proceso de decisión, el desarrollo local y democracia local. Como he dicho antes, tenemos una en Georgia, en Kutaisi, en Armenia, en Gyumri, en Ucrania, en Dnipropetrovsk, en Mariupol, e en Moldova, en Chimislia. En breve, algunas cosas que esta agencia con la cooperación de ALDA están haciendo. Comunidades unificadas están más fuertes y exitosas. Un proyecto de inclusión. Cooperación descentralizada en Moldavia y Georgia. Por ejemplo, una foto de la primera reunión para, digamos, conseguir apoyo para la agencia de Mariupol, donde con la ciudad de Gdansk, en Polonia, porque la Polonia tiene muchísimo interés verso el este de Europa y quiere compartir su experiencia de transición, que ha sido una experiencia muy positiva,
y quiere compartirlo con países cercanos que tienen más o menos la misma situación y quiere compartir el proceso que ha hecho para acelerar, digamos, el proceso de integración europea de estos países. El valor añadido de las agencias, como el establecimiento de alianzas, este proceso, digamos, de construcción de una plataforma permanente, que, como he dicho antes, algunas duran desde más de 25 años. Y es un proceso de aprendizaje que no es solo para las comunidades que hospita la agencia, es para todo. Los 125 que he dicho antes, que trabaja permanentemente sobre temas en estos países. Perdona, he ido demasiado. Bueno, ahora en los últimos minutos algunos ejemplos concretos rápidamente, digamos, y creo que esto lo va a tocar Francisco después, más en el detalle. Digamos que ahora en los Balcanes la situación es claramente diferente de hace años, pero hay todavía bastante desafíos, se dice. Desafíos y sobre todo en algunos países, Bosnia, en Albania, en Kosovo, hay necesidad de seguir trabajando. Aunque nosotros que trabajamos con muchos donantes, los donantes están abandonando los Balcanes y lo hace equivocándose, en nuestra opinión. Y digamos que el enfoque de los donantes, gobernativo o no gobernativo, ahora se concentra en Bosnia y Kosovo. Pero Serbia, Albania necesita también muchísimo apoyo. Y aparte de la Unión Europea, con la cual trabajamos muchísimo, ahora digamos, estamos perdiendo un poco de recursos, digamos, para promover lo que hacemos en los Balcanes. Y una pequeña paréntesis también sobre la ruta balcánica de los migrantes, que hemos hablado esta mañana. Nuestra agencia ha sido involucrada muchísimo en esta ruta, porque la tenemos una en Subotica, no sé si os acordáis, que es al borde con Hungría, cuando había muchísimos migrantes esperando que Hungría, una decisión de Hungría, en Skopje también. Hemos tenido muchísimo, digamos, que hacer para, digamos, soportar los migrantes que pasaban los Balcanes hace poco tiempo. Bueno, las agencias de democracia local es un instrumento permanente, no es el único instrumento que utilizamos para promover nuestro objetivo. Y ahora, brevemente, os cuento algunos proyectos que hemos desarrollado. Por ejemplo, en los Balcanes, esto es un proyecto financiado por la Unión Europea en programa Europa con los ciudadanos, Active European Remembrance, Memoria Activa, donde se trabaja con los jóvenes para dar atención a la importancia y valor de la historia oral y la multiperspectividad de hechos históricos. Que con los jóvenes que no han vivido la guerra directamente, pero hablando con sus padres, sus abuelos, conocen una parte. Y es muy importante compartir los hechos históricos con el fin de generar una comprensión profunda de la historia y desarrollar valores comunes, el desarrollo de respeto, tolerancia, apreciación. Y trabajamos con profesores de historias. Involucramos también profesores de historias, así que se pueda, digamos, desarrollar prácticas comunes, clases comunes, con el fin de, en general, he dicho, una comprensión profunda de la historia. Esto es un proyecto que estamos desarrollando en este preciso momento en estos países. Como veréis, hay socios de los Balcanes, casi todos los países, pero también de otros países, que puede intercambiar, puede ayudar, puede cooperar en este sentido. Hay 13 organizaciones de 8 países que representan sociedad civil, autoridades locales e instituciones educativas también. Balkan Kaleidoscope es el nombre. Esto, por ejemplo, no se ve, ¿eh? Ahí se ve. Vale. Esto es un ejemplo de una actividad que ha hecho en Zavidović, en Bosnia, por ejemplo, en este preciso proyecto, que es un taller para informar mejor a los jóvenes sobre la historia desde diferentes perspectivas,
que parece fácil, dicho así, pero hacerlo en Bosnia con jóvenes es un desafío muy, muy interesante. Promover valores comunes y es un proyecto que se centra sobre las guerras de Yugoslavia, porque había en este programa Europa con los Ciudadanos una prioridad, digamos, para conmemorar los 25 años de, digamos, cuando la guerra empezó en la ex Yugoslavia. Entonces hemos, digamos, trabajado sobre esta prioridad de la Unión Europea a los 25 años del inicio de la guerra en ex Yugoslavia. Aquí estamos en Mostar, donde otros proyectos que hay, es un proyecto cultura. Hemos tenido una caravana que ha dado vuelta en muchos países, utilizando el teatro con un mensaje muy directo, un teatro social, para promover, digamos, la participación de los ciudadanos y a través de actores profesionales, pero que hacía un teatro en la calle, involucrando ciudadanos, jóvenes, representantes de las autoridades locales, de ONG, y tratando, por ejemplo, mi ciudad, de la cultura conmemorativa y otros temas muy importantes por Mostar. Brevemente pasamos a otro ejemplo en Ucrania. Dejo la parte, digamos, muy breve de introducción. ¿Sabes? Después de la anexión de Crimea, el conflicto, digamos, se ha desarrollado en el este del país, en el Donbass, que está a la frontera con Rusia. Y lo que no se sabe, por eso he puesto en el título Hoy olvidado, por ejemplo, por lo menos en Italia, nunca se habla del conflicto en el Donbass. Y nosotros, teniendo una agencia ahí, hay muertos cada semana. Es un conflicto abierto, real. Se dispara todos los días y hay muy pocas noticias. Y digamos que Ucrania ahora tiene, digamos, una crisis bastante fuerte, aunque es muy diferente ir a Kiev o a Mariupol. Si se vas a Kiev parece una capital europea normal, no pasa nada, pero es la capital de Ucrania que tiene muchísimos problemas que solucionar y que tratar. Nuestra agencia, digamos, se encuentra... perdona, he ido demasiado rápido. Aquí, se encuentra en esta zona, Dnipropetrovsk y también Mariupol se encuentra al este. Y hay un problema muy, muy importante de personas desplazadas internamente. La gente que del Donbass, del área de conflicto, se mueve buscando seguridad y llega a Dnipropetrovsk y a Mariupol. Se habla, como veis, no hay datos seguros porque la mayoría de la gente no se registra oficialmente, pero en 2016 hay 1,8 millones de personas desplazadas, más o menos 1,1 millones mujeres y 700.000 hombres, que se van, digamos, de este a oeste, digamos, para buscar, digamos, seguridad y posibilidad de vida fuera del conflicto. Y por eso una de las prioridades de nuestra agencia ha sido trabajar con esta gente, con desplazados. Y este es un proyecto de la agencia de Dnipro que quería crear un medio ambiente favorable para la adopción e integración de los desplazados, IDPs, en las comunidades locales. No solo para darle, digamos, las cosas que hacía falta, comida, casa, salud, pero también para involucrarle en la vida de la comunidad, hacer que ellos participan y sean escuchados. Entonces este proyecto tiene un enfoque en este sentido, para promover también algunas cualificaciones para los jóvenes, y esta es la siguiente, formando, es un proyecto que se desarrolla en 3 fases. Una primera sesión de formación para desplazados, una segunda, una sesión para joven y juventud local juntos, y una tercera, digamos, hemos pedido a estos jóvenes de elaborar propuestas y había mini grants, mini financiación, pequeña financiación, para que ellos se puedan desarrollar sus propias acciones e iniciativas, sintiéndose, digamos, parte de la comunidad y poniendo en marcha acciones y actividades por toda la comunidad.
Estamos acabando el tiempo. Esta en la que siempre. Vamos a Mariupol, brevemente a Mariupol. Mariupol es la ciudad más grande de la región del Donbass, la del conflicto. Y también tiene, digamos, está muy aislada de la infraestructura del resto de Ucrania. Y es una ciudad políticamente volátil. Digamos que desde el 2015 tiene nueva administración de la ciudad, bastante reformista, que quiere trabajar, digamos, en los temas de democracia local, de la participación, de la inclusión. Pero todavía hay falta de comprensión y cooperación entre los activistas y la administración. Esto es uno de los problemas que hemos detectado. Y por eso uno de los proyectos que quiero contar es esto de Bridges of Trust, para promover un diálogo constructivo entre representantes de la sociedad civil y las autoridades locales, que ha puesto en marcha diferentes acciones como debates abiertos, formación para autoridades locales y activistas, para que la comunidad pueda, digamos, integrar las dos ánimas, digamos, y sociedad civil y autoridades locales, y trabajar juntos para mejorar el gobierno local. Y un otro como conclusión, también tenemos un proyecto destinado a los desplazados, financiado en este caso del Ministerio del Interior de Lituania, para mujeres, dándole oportunidad de desarrollo de sus propios negocios y participar en un taller de máster de arte tradicional, en este sentido, como oportunidad para desarrollar su propio negocio después que han tenido que moverse desde el Donbass a Mariupol como ciudad. He acabado justo en tiempo. Algunas fotos. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Marco, por esta exposición. Sí. Hola. Sí. Muchísimas gracias por esta exposición que realmente ya nos mete sobre el terreno, sobre esa práctica, digamos, y ese trabajo que realizáis desde vuestra asociación en muchos frentes, como has hablado, toda la parte del Mediterráneo, la parte de Asia, pero sobre todo en un tema que creo que en el que te has centrado un poco más y que nos interesa un poco más, que es esa zona de los Balcanes, y esa zona que hasta hace poco, y bueno, hasta hace poco es por decir algo, ¿no? Porque ya has dejado manifiesto que todavía hay violencia y asesinatos que está en las fronteras de Europa, ¿no? Y la importancia de tratar ese conflicto que todavía sigue latente en estos países, de alguna manera, si no tan digamos, expuesto como antes, pero que sí que sigue un poquito en la base, ¿no? Y son asociaciones como la vuestra las que permitís que esto se dé a conocer. Mi pregunta va más al terreno, más a la práctica, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, digamos, a los que vosotros como asociación os enfrentáis? Yo sé, y trabajo con varias asociaciones de allí, y sé la implicación de los jóvenes y ese nacimiento de la sociedad civil, digamos, organizada, que está intentando, digamos, renacer con mucha fuerza, por cierto, pero al mismo tiempo con muchas barreras. Por un lado, me gustaría saber cuáles son los retos que vosotros a los que os enfrentáis a la hora de actuar en esos países, sobre todo viniendo desde el exterior, y cuál es esa cooperación que vosotros tenéis con las asociaciones y la sociedad civil local. ¿Cómo establecéis esos enlaces? Y al mismo tiempo, y creo que hay que hablar de ello también, ¿cuáles son las barreras que os ponen a nivel gubernamental esos países? Que quizás sea la pregunta más delicada. Vale. Bueno, primero, en ese sentido, los jóvenes. Como he dicho, trabajamos en área donde los jóvenes son, digamos, la mayoría. Los Balcanes son estados muy jóvenes. Y tengo suerte de trabajar en muchos países, digamos, a nivel de terreno. Digamos que lo que puedo decir de los Balcanes y que tiene una gana, digamos, de Europa, de valores, lo digo como italiano, entonces puedo decirlo, más grande de los europeos, más grande de lo que ya está en Europa. Y tiene también voluntad de
de crecer en este sentido, de promover este sentido europeo, aunque viven algunos en áreas muy difíciles en este sentido. Y en el tema de las asociaciones locales, como he dicho durante mi exposición, para nosotros son fundamentales. ALDA trabaja la mayoría de las veces como coordinadora y digamos como puente entre los socios europeos y el local. Y nuestra atención es siempre a nivel local. Por ejemplo, en la red, que aparte las agencias son asociaciones locales, pero trabajamos muchísimo en red con muchísimas otras organizaciones a nivel local en todos los lugares donde trabajamos, intentando ponerle en red, creando sinergia y cooperación y creando siempre, cuando podemos, situaciones, digamos, permanentes a través de la agencia, a través también proyectos de diálogo, como se dice, estructurado. Tenemos este proyecto en los Balcanes que desde hace 6 años, que es un diálogo estructurado sobre los jóvenes con la Unión Europea e incluye muchísima organización juvenil y a ellos les gusta claramente ser involucrado, escuchado y tener protagonismo. Y lo que hacemos como ALDA es intentar de conectar esta sinergia, estos recursos también, que puede hacer falta por eso. En términos de barreras del gobierno, tengo que decir que para trabajar, ¿se entiende el gobierno nacional o en general? Porque, digamos, teniendo un enfoque sobre el gobierno, digamos, a nivel local, no tenemos muchísimas relaciones con el gobierno nacional. Claramente nos conocen, pero, digamos, la mayoría de las relaciones son con gobiernos locales, el alcalde, el concejal. Y claro que todos los países en este sentido son diferentes. Y como he dicho antes, hay 2 países, puedo no nombrarlo, pero a lo mejor sabéis cuáles son, en el este de Europa, que donde hablar de democracia es muy difícil. Y en uno de estos difícilmente podemos entrar. Estamos todos en la blacklist, o casi todo. Y entonces hay barreras. Y uno de los países donde seguimos trabajando, digamos, con pistas alternativas, si se puede decir así. Y han hecho esto, lo que pasaba también en los Balcanes hace tiempo. Cada proyecto financiado por un donante extranjero o desarrollado por una autoridad o un actor extranjero tiene que ser registrado al ministerio. Claramente es una barrera que nos ponen, porque si tú pides la registración nunca te la dan, entonces nunca empieza a desarrollar el proyecto, se hace una transferencia bancaria oficialmente, no sabes lo que encuentra. Entonces hay países que tienen barrera en esta ayuda que intentamos hacer. Muy bien, muchas gracias. Además, creo que es importante que se sepa y que no es tan evidente la cooperación y la ayuda en estos países. Empezamos a ver algunas manos levantadas por aquí, ahí atrás y aquí y aquí. ¿Quieres coger de una en una o las coges tres? ¿Coge las preguntas de una en una o tres preguntas seguidas? ¿Qué prefieres, Marco? ¿De una en una o 3 preguntas seguidas? De una en una mejor. De una en una mejor, venga, pues. Rápido, Raúl de Extremadura, felicitarte por la exposición y en segundo lugar felicitarte por tu brillante castellano. Sí. Una duda que me ha suscitado, desconocía este tipo de asociaciones o agencias, entonces normal. ¿Hay un paralelismo? ¿Podríamos decir que estas agencias son el enfoque líder para zonas conflictivas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿trabajáis con voluntariado? Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Digamos que el origen de las agencias ha sido durante la guerra en los Balcanes. Entonces tiene un sello bastante fuerte como un instrumento que puede ayudar la democracia, la activación de procesos democráticos en zona de conflicto. El programa lo han creado en el 92, en plena guerra en los Balcanes, en plena guerra. Digamos que la parte más violenta de la guerra se acabó en el 95, ha habido más después, hasta el 2000, pero ha sido creada exactamente por eso. Y por eso es un instrumento que funciona también a Mariupol, en Ucrania, aunque el conflicto sea totalmente diferente en este caso. Pero
tiene como objetivo el desarrollo a lo largo plazo. Entonces, también cuando la situación está estabilizada, hemos comprobado que funciona como instrumento, digamos, de desarrollo, aunque el conflicto, afortunadamente, se ha, digamos, acabado. Trabajamos con voluntarios. Hay voluntarios que no son expatriados, son voluntarios. Tenemos 2 programas financiados de la Unión Europea, uno en la Unión Europea, uno en propio, digamos. Uno, no sé si conocéis, sois la mayoría es jóvenes, el nuevo programa que Juncker ha querido, que se llama European Solidarity Corps, que va a sustituir, digamos, el European Voluntary Service, el servicio de voluntariado europeo, en el nuevo multiannual Financial Framework desde el 2021. Y todos nuestros proyectos involucran European Solidarity Corps, locales e internacionales. Y hemos tenido también un programa, y cuando se pueda lo hacemos, de voluntariados adultos, se dice, senior volunteering, y que hay programas también que lo soportan, y hemos tenido profesionales, voluntarios en nuestras oficinas y nuestros proyectos. Y aprovecho también para decir que tenemos internship program en todas las oficinas de ALDA. Tenemos 5 oficinas en Bruselas, Estrasburgo, Vicenza, Skopje y Subotica, y también en todas las agencias de la democracia local tenemos internship program. Lo cual también es alguna oportunidad para algunos de los que están aquí. Lo lanzas. Sí, tenemos otra pregunta aquí. ¿Te presentas, por favor? Hola, yo soy Iván de la Universidad de Cantabria y quería preguntarte acerca de Donetsk y Lugansk. ¿Cuál puede ser el futuro en esa región? Perdona. En Donetsk y Lugansk. Si entráis ahí, si hay simpatizantes en Dnipropetrovsk y Mariupol, que se quedó el ejército de la RPD hace 2 años ahí. Y también preguntarte sobre Bielorrusia, qué acciones realizáis ahí y si tenéis conflictos con Lukashenko o si os deja trabajar. Bueno, no hay muchos simpatizantes del Donbass en Mariupol, en Dnipro. Digamos, los simpatizantes se quedan en el Donbass aunque haya un conflicto abierto. Y hay algunos. Y hemos hecho muchísimos esfuerzos para involucrar también ellos, porque ahí se vive en una situación, digamos, no de conflicto abierto, aunque Mariupol sea la ciudad segura, entre comillas, más cerca del Donbass, y hay que hablar con ellos claramente. Sobre el futuro, yo creo, no soy yo la persona justa para decir qué va a pasar. Es una situación muy, muy, muy complicada, muy complicada. Y hay una acción de Rusia muy fuerte, muy fuerte, de apoyo, de pasaporte, y digamos que es una situación muy, muy complicada, muy complicada. Y en Bielorrusia trabajamos desde hace el 2006. No hemos abierto una agencia de democracia local, pero tenemos muchísimos proyectos. Digamos que lo que hacemos es trabajar a nivel grassroots, como se dice, a nivel local. Y hemos abierto muchísimos lo que se llama citizen centers, lugares para ciudadanos, para que se encuentre, que haya una librería, una biblioteca, que se pueda encontrar a debatir, y no hemos tenido particulares problemas en ese sentido, trabajando a nivel muy, muy local, con actores locales. Claro que en Bielorrusia no tienen un sistema descentrado, entonces no hay autoridades locales elegidas, no hay el alcalde que la gente vota, hay alcaldes elegidos para el gobierno. Entonces las relaciones con las autoridades locales son un poco más difíciles. Trabajamos más con las ONG que trabajan en este tema. Pero trabajamos desde el 2006, todos los años. Hemos tenido más problemas en otros países del este de Europa. Gracias. Hola, me llamo El Sayed, soy de la Universidad de Barcelona. Y en primer lugar, doy las gracias a usted por su ponencia y su comunicación, y le felicito mucho por su español. Gracias. Y si me permite usted recalcar la frase y corregirme si me equivoco, el objetivo fundamental de la Fundación es promover la democracia local. ¿Es así? Sí.
Vale, me atrevo ahora a preguntar cuándo, no sé si hay un proyecto actual o no, pero me atrevo a preguntar, ¿cuándo vamos a ver un ALDA en Egipto y por qué no en Libia o en Yemen? Y otra pregunta, no sé si puede usted dar la respuesta ahora mismo o luego en el pasillo. ¿Cuáles son los requisitos para ser socio? O más bien, ¿cuáles son los primeros pasos para llegar a la primera fase? Porque son 3 fases como yo he entendido, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, digamos que hemos empezado a trabajar en el Mediterráneo en el 2008 y el primer enfoque ha sido Tunisia, que tenía una situación más, digamos, no sé si se puede decir, entre comillas, tranquila, aunque también ahora estamos desarrollando proyectos de igualdad de género, de participación de la mujer en la vida política. Ha habido elecciones administrativas en Tunisia, estamos desarrollando un proyecto con la Unión Europea que se llama Parfait, para promover la participación de las mujeres en la lista electoral, a vida política activa. Y somos felices que la primera alcaldesa de Túnez es una mujer ahora. Y no es por nuestro proyecto, pero a lo mejor en parte hemos contribuido. Y el Egipto lo tenemos bajo nuestro radar. También el Egipto en una situación no fácil. Digamos que por el momento no pensamos a entrar en el Mediterráneo. Tenemos una prioridad en Tunisia, Marruecos y a Nigeria, y lo queremos hacer paso a paso. No queremos, digamos, estirar la asociación en diferentes países sin, digamos, enfocar las energías donde efectivamente después, digamos, podemos, digamos, dejar los Balcanes dentro de poco y enfocar otro país. Pero por el momento no tenemos energía y recursos para entrar en Egipto, digamos, a trabajar, aunque estamos desarrollando relaciones. Hemos entrado a desarrollar algunos proyectos con organizaciones locales, sobre todo en el tema de la juventud. Yo personalmente he trabajado con la red Salto, que es Resource Center for Youth, y hay Salto Euromed, que está manejado desde l'INGEP en Francia, y tengo muchos amigos formadores de Egipto, y estamos intentando. Entonces, lo que te he dicho ahora, esos son los primeros pasos. Estabilizar relaciones, empezar con, puede ser también actividades pequeñas. Por ejemplo, hemos hecho algo en Israel y Palestina también, en Haifa, que es una ciudad, digamos, multicultural, multiétnica, Haifa, digamos. Y nosotros tenemos en nuestra red muchísimas ciudades que tienen más o menos los mismos desafíos. Subotica, Londonderry. Entonces hemos hecho una conferencia en este caso, invitando a los alcaldes, los concejales, hablando de cómo se maneja mejor una ciudad que tiene una situación multiétnica. Entonces estas pequeñas acciones son los primeros pasos. Después, para abrir una agencia de democracia local, vamos buscando socios que invierte, como ha sido el Fons Mallorquí por Túnez, la región de Friuli-Venezia Giulia por Georgia, la ciudad de Estrasburgo para Armenia. Vamos buscando en nuestra red lo que a lo mejor ya trabaja en este sentido y quiere ponerse en una plataforma permanente para, digamos, desarrollar sinergias, cooperación, y paso a paso vamos viendo si la situación madura, si se puede trabajar en ese sentido. Claro que cada proceso es diferente, cada proceso es diferente. La segunda agencia en Mariupol hemos abierta en muy poco tiempo porque tenía una necesidad muy, digamos, fuerte, y hemos encontrado después 2 semanas todos los socios que querían entrar en la plataforma permanente de Mariupol, porque claro, Ucrania ahora está en el centro del enfoque de muchísimas autoridades locales, organizaciones, y podría ser que pase lo mismo por Egipto, pero todavía no hemos desarrollado bastantes relaciones para hacer paso a paso. Por ahora nos conocemos y vamos siguiendo hablando. Bien, tenemos por aquí otra cuestión. Bueno, yo soy José, vengo de Cáceres, de aquí de la región, y quería preguntar, he visto que algunos de los valores que ensalza la
ALDA son el respeto, es la igualdad, la diversidad. Y yo quería saber, por ejemplo, yo en 2014, que imagino que las cosas han cambiado mucho, tuve la oportunidad de vivir en Albania una temporada. ¿Dónde? Albania, bueno, en Tirana, en la capital. Y la pregunta es, ¿vosotros podéis ponerme algún ejemplo de proyectos de ALDA que integre la perspectiva de género en relación a la región de Balcanes, en el sentido, la participación en la vida pública de las mujeres en Albania en la temporada que yo estuve, que ojo, puede haber cambiado mucho, era prácticamente inexistente. Entonces quería saber, ¿la participación la apoyáis activamente en la gobernanza local? Que es, pues, yo imagino la entidad de poder más cercana al ciudadano y pues por la que debemos empezar a cambiar las cosas, ¿no? Muchas gracias. A ti. Puedo darte una respuesta muy breve. Nuestra delegada de la agencia en Albania es una mujer. Y tiene el cargo de directora de la agencia, es una mujer. Le digo así para... hemos desarrollado, digamos que la igualdad de género, hemos tenido proyectos que se enfocaba específicamente sobre la igualdad de género, pero también las tenemos como cross-cutting element, como elemento horizontal que hay que tenerlo en cualquier proyecto que hable de deporte, de desarrollo económico o de... por ejemplo, siempre en este sentido lo que he dicho antes de la red de Youth Engagement Worker. En los Balcanes hay exactamente la mitad mujeres, la mitad hombres y ese sentido lo tenemos muy bien en cuenta. Claro que hay países donde las cosas son más difíciles, en los Balcanes y en Túnez también, de manera diferente, pero también en el este de Europa. Hay que tener, digamos que no somos especializados en igualdad de género como objetivo específico, pero lo tenemos siempre en cuenta en cada proyecto que desarrollamos. Y a nivel, yo creo que haciendo así impacta más en todos los, los sectores donde trabajamos. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias por tu exposición y por darnos a conocer este gran proyecto que estáis desarrollando. Quizás en el futuro algunos de los aquí presentes podrán colaborar y contribuir al mismo. Bueno. Un gran aplauso para el ponente y pasamos a la siguiente.